Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Hechos 20, 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero hablar con el tema un alerta que no pasa de moda. Un alerta que no pasa de moda. Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amén. Pueden sentarse. Siempre la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar a enemigos poderosos, ha tenido que enfrentar grandes conspiraciones o planes orquestados en el infierno que vienen contra la iglesia con el objetivo fundamental de matar la fe de los creyentes e impedir que la iglesia cumpla con su misión de predicar el evangelio, de dar las buenas noticias del evangelio para la salvación de la humanidad. Siempre ha pasado eso, siempre han habido problemas, siempre han habido conspiraciones. Esa es la realidad de nuestra lucha contra el diablo. Esa es nuestra realidad de nuestra lucha con los demonios que se oponen a la iglesia y muchas veces utilizan debilidades humanas para montar sus ataques contra la obra de Dios. Hemos visto eso siempre. Siempre lo hemos visto. Aquí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol advierte sobre una realidad que se iba a manifestar en esa iglesia del primer siglo. Él había sido el fundador, el instrumento de Dios para que la iglesia se desarrollara, surgiera. Se había esforzado por 3 años de noche y de día, como dice el verso 31, amonestándolo, enseñándole, corrigiéndole, con esfuerzo, a veces con lágrimas, como dice de manera particular aquí. Y lo hacía con el objetivo de equiparlo para que su fe perdurara en el tiempo, que su fe se mantuviera viva a pesar de las cosas extrañas que podían pasar. Y advierte, dice: después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Yo creo que esa es una preocupación de todo pastor y de toda persona que siente por la obra de Dios. La realidad de que a pesar de todo en algún momento pueden surgir
lobos feroces que vengan a trasquilar ovejas. Esa es una realidad que debemos tener pendiente. Pero dice más, dice, esos lobos feroces que no perdonarán al rebaño, también se levantarán de entre vosotros mismos, hablando cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos. Eso también es otra realidad. El diablo manda gente a las iglesias, a la iglesia en sentido general, con el objetivo de seducirlo para arrastrarlo a otro lugar, a otra cosa, a otra corriente, a otra revelación, a otra cosa diferente. Pero en el fin, el propósito que busca es matar la fe y sacarlo del proyecto de Dios. Si usted se pone a hacer un ejercicio de recordación, se dará cuenta que eso ha pasado y que ha conocido casos de personas que han sido víctimas de cosas como esa. Hoy yo quiero enfocar esta reflexión hablando de las principales razones que provocaron la reforma protestante del 31 de octubre de 1517. Y pienso en este hecho porque la reforma protestante fue un movimiento de renovación espiritual que en principio su único objetivo era que la iglesia que se llamaba cristiana volviera a los fundamentos, volviera a seguir la Biblia, volviera a dirigirse conforme a la palabra revelada de Dios. Eso era lo que buscaba la reforma protestante. Esa iglesia cristiana que se había deformado en el tiempo, y voy a mencionar algunas de las causas, que había perdido su esencia en el tiempo, producto de lo que le estoy leyendo de Hechos capítulo 20. Lobos que se introdujeron en la iglesia y el único objetivo, a fin de cuentas, era matar la fe y detener el trabajo que la iglesia estaba haciendo de reconciliar al mundo con Dios. Y esto es importante que meditemos. Y la reforma protestante tiene que ver con eso. Y es el punto de quiebre, el 31 de octubre, cuando en el mural de la iglesia de Wittenberg en Alemania, el monje agustino Martín Lutero clava las conocidas 95 tesis, que era 95 cuestionamientos a cosas mal hechas que se estaban dando en la iglesia y que eran conocidas, sobre todo con el tema de las indulgencias y el enfoque en el negocio a través de la religión. Fundamentalmente, las 95 tesis, ese es su mayor enfoque. Pero ese es el punto de quiebre, porque 100 años antes y quizás un poco más, ya Dios había comenzado a levantar movimientos revolucionarios espiritualmente hablando para que la iglesia saliera de ese letargo que había caído. Entonces, yo creo, y fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que reflexionando sobre las razones que provocaron la reforma protestante, entendemos o podemos entender muchos de los consejos o advertencias que encontramos en la palabra de Dios para que nos guiemos por ella sin desviarnos. Si atendemos el consejo, creo que tendremos la oportunidad de celebrar la victoria cumpliendo con el propósito de Dios. Si no le hacemos caso al consejo, fracasaremos en la ignorancia espiritual que han fracasado muchos a través de la historia. ¿Por qué era necesaria la reforma protestante de 1517?
Existen muchas razones, pero de manera particular y de manera muy general, yo quiero enunciar dos grandes razones. ¿Qué pasó en la iglesia? Corrupción espiritual y corrupción moral. Yo diría que ahí se encierran las dos grandes categorías. Corrupción espiritual, que es la antesala de la corrupción moral. ¿Por qué? Porque cuando espiritualmente te desconecta de Dios, el pecado llega solo. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted deja de congregarse, cuando usted se desconecta de Dios, el pecado llega por gravedad. Y el diablo lo sabe. Y por eso las estrategias del diablo con frecuencia no parecen ser estrategias para afectarnos. Por ejemplo, de repente tú tienes un trabajo y tienes un éxito y tú no tienes tiempo de congregarte, ni de orar, ni de buscar de Dios. Es una bendición, tú habías estado orando mucho por eso y Dios te dio esa bendición y tú estás aprovechando la bendición porque, varón, las vacas flacas llegan solas. Vámonos a aprovechar de las vacas gordas. Ahora, tú no te estás dando cuenta que vas a pagar un precio por descuidarte espiritualmente. Luego de ese descuido espiritual vienen los pecados, viene la inmoralidad, vienen una serie de cosas que dan al traste con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? La corrupción espiritual, yo entiendo que en primer lugar para la iglesia cristiana llega con la mezcla del poder político y el religioso. Cuando el emperador romano Constantino firmó el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, donde se establecía, entre otras cosas, que ya los cristianos no serían perseguidos por el imperio romano. La mayoría de los apóstoles de Cristo murió producto de la persecución. La mayoría de ellos terminaron entregando su vida por la causa. Porque los emperadores por rato se quedaban tranquilos, pero ante cualquier situación política que le podían pegar a los cristianos o que alguien los incitaba a creer que los cristianos eran la causa del problema, comenzaban a perseguirlos, a matarlos, a echárselos a los leones, a prenderlos como antorchas humanas para entretener a la plebe irredenta. En el 313 se establece el edicto de Milán, eso es después de Cristo, y el emperador Constantino declara que ya los cristianos no serían perseguidos, sino que se respetaba su fe, su derecho a congregarse, y más adelante se le devolvían los templos que el emperador Diocleciano, otro emperador romano, había confiscado, producto de las persecuciones. Cuando eso pasó, eso era muy bonito, eso fue una gran bendición, gloria a Dios, estábamos orando por eso. Pero ¿qué pasó? Constantino no quería simplemente dejar de perseguir a la iglesia, él quería utilizar la iglesia para sus propósitos y termina convirtiéndose en emperador y la máxima autoridad de la iglesia. Y ya los intereses del gobierno y los intereses de la iglesia eran los mismos. Y lo que Dios había designado como tarea y misión de la iglesia pasó a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano cuando se pudiera y si no afectaba a los intereses del gobierno. Yo sé que mucha gente, aunque uno lo ha dicho muchas veces, no lo sabe cosas como esta.
Y necesitamos aprovechar estos momentos para resaltarlo. Eso desató una corrupción, una parte de lo que llamamos la corrupción espiritual, cuando se mezcló el poder político y el religioso. Y esa iglesia cristiana que por 3 siglos y pico había resistido los embates de la persecución por causa de su fe, y Dios había obrado abriendo puertas y expandiéndolo a todo el mundo conocido, se doblegó ante los intereses de este gobernante que vino con un plan maravilloso para facilitarle la vida a la iglesia. La corrupción espiritual también se manifestó con la secularización de la fe o de la iglesia y el ministerio. Los papas, y llegando a los obispos o sacerdotes, eran cargos que se buscaban por los negocios y posesiones materiales que se daban para alcanzarlo y que se obtenían al desempeñarlo. Por ejemplo, hay un caso que quise citar porque hay tanto material de eso que uno necesitaría 2 o 3 semanas por varias horas para explicarlo. Pero hay un caso que yo quise escogerlo como modelo de esto, que es el de Alberto de Brandeburgo. En 1513 se convirtió en arzobispo de Magdeburgo y administrador de la diócesis de Halberstadt en Alemania, con solo 23 años. Solo 23 años tenía. Adicional a eso, quiso ser el arzobispo de Maguncia y prelado de Alemania, lo que representaba ser de los electores del emperador y todos los beneficios económicos que eso representaba. Él, además de ser ya lo que era a los 23, a los 24 quería ser el arzobispo de Alemania. ¿Por qué quería? Por el poder que significaba ser el arzobispo de Alemania, una nación grande y poderosa. Pero también había un interés ahí en ser elector del emperador, porque a los emperadores los elegía un grupo reducido de personas poderosas, y entonces si habían 10 electores y ya tú querías ser emperador, los emperadores le hacían cuantiosos regalos a los electores para que lo prefirieran para ser emperador. Lo mismo que usted oye de ahora. Es el mismo problema, la gente con el dinero, con los beneficios materiales. Y este Alberto de Brandeburgo se convirtió en arzobispo de Alemania. ¿Por qué? Porque la Santa Madre Iglesia dijo, bueno, tú no calificas, tú no tienes mérito, tú no eres educado en los temas espirituales, tú no conoces la Biblia, pero si tú pagas 24,000 ducados, podemos hacer una excepción. ¿Usted cree que eso es digno de la iglesia del Señor? Pero así estaban las cosas. Así llegaron a ponerse las cosas. 24,000 ducados era todo el dinero del mundo. Alberto de Brandeburgo era rico, pero no a ese nivel. Ese nivel era algo tremendo. ¿Y usted sabe qué pasó? Bueno, le buscaron una solución. Los bancos le buscaron los 24,000 ducados para que se pagaran con la colecta o los ingresos producto de las indulgencias que se venderían en Alemania. Y las indulgencias eran perdones papales, certificados de perdón, que tú los comprabas por una cantidad de dinero cada vez que tú pecabas y necesitabas el perdón de Dios. Entonces, como tú sabías que tú eras un pecador empedernido y ibas a pecar 10 veces cada día, semanalmente tú comprabas 70 indulgencias. 10 para cada día, y eso generaba un dineral. Bueno, a Alberto de Brandeburgo le prestaron los 24,000 ducados los bancos
contando con los chelitos que el negocio de las indulgencias le iban a dejar para pagarlo. Y obviamente ahí habían beneficios y comisiones y de todo, porque eso era un saco de dinero que iba a producir. ¿Usted cree que eso es correcto para la iglesia? ¿Para los representantes de Cristo en la tierra? Pero yo solamente le menciono ese caso ya en el siglo XVI. Pero eso pasó por siglos. Ese deterioro, esa secularización, ese mercantilismo se metió en la iglesia y terminó corrompiéndolo todo. Dentro de esa corrupción moral, espiritual, está el abandono de las enseñanzas bíblicas e implementación de prácticas heréticas, apostasía de todos los niveles con la introducción de prácticas paganas para atraer a los no cristianos. Constantino el emperador, cuando se convierte en jefe de la iglesia, dice: tenemos que atraer a los paganos para que la iglesia sea más fuerte, para que el número sea más grande. ¿Y qué hizo Constantino? Vamos a bajarle algo a la doctrina, vamos a ponerla más tolerante. Y ahí es el principio donde se introducen cosas como la beatificación, que era ser santo a algunas personas después de fallecida por decisión de la iglesia, las indulgencias, las reliquias, el incienso, lámparas y velas, agua bendita, los días y épocas sagradas y toda una cantidad de cosas que no están en la Biblia, que esa llamada iglesia cristiana terminó introduciendo en el culto y en la práctica de su relación con Dios. Usted lo puede estudiar porque el internet nos da acceso a mucha información que quizás antes no podíamos y no íbamos a una gran biblioteca en una de esas grandes naciones. Pero yo solamente le estoy dando titulares para despertar la conciencia de lo que me están escuchando. Corrupción espiritual que lleva a abandonar las enseñanzas bíblicas. Y por eso después llegan el culto a María, la mariología, el culto a todos los santos, el tema del purgatorio, el meter y sacar a la gente del purgatorio, acelerarle el paso por el purgatorio, todo eso vinculado a dinero. Negociando la fe, bajando la rigurosidad de los principios bíblicos, por un buen fin, para que entren los paganos. Hermano, el que quiera, dice el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que estar claros en eso, porque hoy hay mucho de eso y no voy a tocar el tema porque lo voy a tocar en una segunda predicación, pero eso, hay mucho de eso, gente buscándole bajadero a la doctrina cristiana, gente tratando de echarle un poquito de agua a la doctrina cristiana para que no sea tan pura, porque esa pureza de la doctrina cristiana imposibilita que determinada gente sea parte de la iglesia, y eso es corrupción espiritual. Junto con eso vino la corrupción moral, el adulterio se hizo común, la fornicación se hizo común en la iglesia y entre las autoridades de la iglesia, las orgías en todos los estamentos de la iglesia, encubierto o no castigado por las autoridades de la iglesia, ignorando las enseñanzas de la palabra de Dios. Y para mencionar solamente un caso, están los casos de los papas o de los prelados de la familia Borgia en España, que se destacaron por su inmoralidad más que por cualquier cosa. Hasta hoy hay series de televisión que le llaman los Borgia. Y eran unos prelados católicos que se reconocieron por sinvergüenza a la máxima potencia.
Yo solamente he querido citar algunas cosas porque no tengo tiempo para entrar en muchos detalles. Lo que quiero es despertar la conciencia. Corrupción espiritual termina llevando a corrupción moral. Martín Lutero, simplemente como conocedor de la palabra de Dios, porque precisamente la había estudiado y la enseñaba en la universidad de su ciudad, fue testigo directo del desvío de la iglesia en todos los sentidos y el abandono de las enseñanzas de la Biblia. Martín Lutero era católico y de los buenos y aspiraba a que su iglesia fuera restaurada espiritualmente. Ese era su deseo. Nunca estuvo en su corazón salir de su iglesia ni que lo sacaran, como en efecto ocurrió. Pero lo que él quería, lo que él proclamó, el llamado a que la iglesia volviera a la Biblia, era inaceptable para todo ese sistema corrompido. Ese sistema que se había corrompido espiritual y moralmente. Igualmente pasó, bueno, por eso Martín Lutero reacciona de la manera que reacciona y usted puede conocer su historia. Reacciona exigiendo una vuelta de la iglesia a los fundamentos. Igualmente pasó con otros reformadores o pre-reformadores como Juan Hus, Juan Wycliffe y posteriormente Juan Calvino, Juan Knox y George Fox, entre otros. ¿Por qué tantos Juanes? Porque usualmente eran gente muy cristiana, devota, y usaban los nombres de los apóstoles para ponerlo a sus hijos. La declaración del apóstol en Hechos 20 y 29 en adelante, cuando leímos al inicio de esta reflexión, es oportuna y por eso yo titulé esta reflexión una alerta que no pasa de moda. ¿Qué está diciendo el apóstol? Sé que después de mi partida, es decir, de mi desaparición física, después que yo me vaya de aquí, decía él, sé que después de mi partida, que yo no esté todos los días aquí llamándole la atención a ustedes, porque como ustedes saben, desarrollaba grandes campañas misioneras, como fueron las 3 giras o 3 viajes misioneros que presenta el libro de los Hechos. Y dice, sé que después de mi partida, verso 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Eso se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Había ocurrido un gran avivamiento en Éfeso. La iglesia surgió, por 3 años los preparó, pero ahora tenía que seguir su ministerio. Y dice Pablo, sé que después que yo me vaya vendrán lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esa es una realidad, hermano. Y es una alerta, porque toda la iglesia, primero, para cuidar su salvación, para cuidar su fe, tiene que estar alerta frente a esta realidad. Y segundo, para cumplir con el ministerio que le ha sido asignado. Porque el ministerio no está circunscrito a una persona específica, es una asignación para la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí son parte de la iglesia del Señor? Voy a preguntar porque algunos parece que no me oyeron. ¿Cuántos de los que están aquí son parte de la iglesia del Señor? Bueno, este alerta es para usted. Y la asignación es para usted. Esta realidad histórica y coherente que plantea el apóstol Pablo es parte de lo que en la Biblia encontramos como la batalla espiritual de la iglesia. La iglesia del Señor siempre ha estado bajo amenaza del diablo
que busca destruirla, dividirla e incapacitarla para cumplir con la misión espiritual de la salvación de las almas. Esa unión de la iglesia con el poder político y el Estado romano, representado por Constantino, fue un ataque bien preparado. Una cosa que debió ser teóricamente una bendición fue el Waterloo, fue el día del fracaso de la iglesia. Porque esa iglesia que había soportado estoicamente todas las persecuciones, con esto claudicó, con esto falló. Igualito que le pasó a los jóvenes judíos cuando iban hacia la tierra prometida y fueron seducidos por las moabitas. Los que no pudieron, los de Jericó, los que no pudieron, los enemigos del desierto, los pudieron las danzarinas moabitas. Eso es como el caballo de Troya. Siempre Satanás usa estrategia para afectar la iglesia. Y esto fue un ataque bien disfrazado que representó siglos de deterioro espiritual, siglos de confusión, siglos de apostasía y profanación de la fe cristiana, cuyos efectos todavía sentimos hoy en día. Por eso el llamado para este tiempo es el mismo. Dice el verso 31, por tanto, estad alerta. Hermano, no es paranoia espiritual, es realidad del mundo espiritual. Ayer le hablábamos a los líderes también en esta dirección. Hay que saber que el diablo está al acecho. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, hermano, estar alerta. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por tanto, estad alerta. Tenemos que estar alerta, hermanos. No podemos aceptar todo lo que viene con ropa de cristianismo. No podemos tragarnos todos los juguitos, comiditas y pastillitas que parecen cosas de Dios, pretendiendo que le van a hacer bien a nuestra salud espiritual. Tenemos que estar alertas. Y yo me sorprendo cómo el Espíritu Santo en las últimas semanas me ha dirigido en esta dirección a llamar la atención. A llamar la atención. La semana pasada hablábamos de cuidado con las influencias demoníacas. Y ahora esta palabra es cuidado con la contaminación de la iglesia, con la corrupción espiritual y la consecuente corrupción moral de la iglesia. Tenemos que ser firmes en la fe. Tenemos que agarrarnos de la fe una vez dada a los santos. En la carta a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, haciendo referencia a grupos que tergiversaban lo dicho por Jesucristo sobre su venida, el apóstol sustenta la advertencia otra vez y dice en el 2:3 de segunda Tesalonicenses que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. La advertencia es coherente de los hechos y de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque viene la apostasía. Antes que venga el anticristo, viene la apostasía. Viene la apostasía que ya tiene mucho manifestándose y progresivamente contaminando la fe de mucha gente. Ayer hablábamos en la asamblea de esa corriente del nuevo judaísmo, que no es nuevo, hermano. Esa gente que ahora es Jesús HaMashiach, Joshua, y todo lo de ello es Israel y rabinismo y todas esas prácticas del judaísmo antiguo, que por ejemplo
aquí se pusieron de moda las danzarinas, por ejemplo. Y eso no tiene que ver nada con el evangelio. Pero un canal de televisión evangélico lo ponía siempre en sus maratónicas hace unos años, y ya están todas las iglesias, una gran cantidad de iglesias que todo el mundo tiene. Y ayer yo vi un video de una iglesia donde pastorean unos amigos míos. Antes las danzarinas era muy estilizado, parecido al ballet clásico, y dije que todo era la gloria de Dios, y el fuego sube, ¿verdad? Y entonces nos decían eso y uno como que lo iba asimilando. Ay, sí, eso es de Dios, porque mira, el fuego sube y la gloria baja. Ayer yo vi en la iglesia un video de un culto de unos amigos míos que las danzarinas no estaban, la gloria de Dios y el fuego baja. No. Aleluya, 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 aleluya. Dando golpe de barriga en el altar. Digo yo, ¿qué gloria ni gloria? ¿Qué es lo que va a sentir la gente cuando ve a esa sierva? Mire, 10 siervas dando golpe de barriga ahí adelante. Usted puede estar buscando presencia, pero la carne. Los hombres que digan amén si yo no estoy diciendo la verdad. Porque Satanás no viene con chifle ni cacho. Viene con cosas bonitas que parecen interesantes. Y hermano, uno tiene una situación porque ahora uno parece Pedro pica piedra. No me recuerdo cuál era Petrópolis, era la ciudad de Pedro Picapiedra, Petrópolis, ¿verdad? Y todo ahí era antiguo, Petrópolis. Yo a veces me siento como Pedro Picapiedra en Petrópolis. ¿Por qué? Porque cuando uno se apega a la palabra de Dios, uno siente que se va quedando solo. Uno siente que uno ya no es parte de lo común, de lo que hace la mayoría. Pablo le dice que nadie los engañe en ninguna manera. No vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Distorsión de la fe, contaminación de la fe, rebelión de los principios de la fe, alteración de la doctrina bíblica. Eso es apostasía. La confusión religiosa producida por la apostasía, que indica separación, rebelión, abandono de la fe, o una separación voluntaria de la fe en Dios y de su verdad revelada en la Biblia, ha sido y sigue siendo de grandes proporciones en Occidente. Toda la advertencia de Jesús y de los apóstoles son pocas en relación con la intensidad y variada forma en que se manifiesta la apostasía. Hermano, Cristo advirtió, los apóstoles advirtieron, casi todos, sobre la apostasía, pero sigue siendo el mal que más daño hace. Porque la corrupción espiritual termina en corrupción moral. Esa es la realidad. El enemigo quiere confundir la fe de los creyentes para que se desvíen del camino y se desanimen en su ruta hacia el cielo. Esa es una verdad que tenemos que proclamar y por eso tenemos que estar alertas. Hermano, va a aparecer mucha gente y hoy en este templo hay gente que quizás mañana, que quizás en un mes, quizás en un año esté por ahí envenenado con una cosa de esa. Por eso es nuestro deber como ministros de Dios alertar sobre una verdad tan claramente planteada en la palabra de Dios. Estad alerta. No dejes que te contaminen la fe.
No deje que el diablo diluya la pureza de esa fe que te ha transformado, de esa fe que ha llevado liberación a tu vida y a tu familia. No dejes que el diablo te robe tu bendición. Esa es la realidad. Tenemos que con temor y temblor, como dice el autor de los Hebreos, cuidar nuestra salvación. Tenemos que estar ojo visor, porque los engaños no vienen a través de gente con perfil de ladrón, vienen a través de instrumentos con perfil de gente confiable, gente de confianza. Por eso dice Pablo a los Éfesos, a los de Éfeso, a los de Tesalónica: de entre vosotros saldrán. Algunos van a salir de entre ustedes. Algunos serán de los hermanos que compartían. Quizá el que te predicó, quizá el ministro de redes que te dio seguimiento cuando te convertiste, quizá el maestro de escuela dominical, quién sabe. La advertencia, el alerta es oportuno y no pasa de moda. Estad alerta, estar ojo visor, cuidando tu salvación. El enemigo quiere confundir a los creyentes, pero también el enemigo quiere confundir a los amigos, a los que no conocen de Dios, para que se sientan inseguros en cuanto al evangelio. ¿Cuántos amigos buenos católicos me han dicho: pero ustedes fueron los que se apartaron? Ustedes, los protestantes, son los que se apartaron. El que estudia bien la historia sabe que esa iglesia que se contamina en el siglo IV nunca estuvo después verdaderamente unida. Nunca. Lo que pasa es que una mentira se repite tanto que la gente termina creyéndoselo. La división de los apegados a la Biblia y de los que se dieron a la apostasía no se dio en 1517. Esa división comenzó por lo menos de manera profunda cuando la iglesia se mezcla con el imperio en el siglo IV. Lo que pasa es que se mantuvieron apariencias, se hicieron negociaciones políticas, se hacían transacciones económicas para guardar, como hacen los políticos de hoy. Te voy a dar el ministerio tal, te voy a dar aduana, tú votas por mí, me dejas tranquilo, no me acusas. Lo mismo. Es lo mismo, hermano. Por eso hay que conocer la historia. Por eso, porque a veces uno cree que lo que está pasando es nuevecito. No, es tan viejo como el diablo, quien es el que la produce. Esa es la realidad. La maldad es tan vieja como el diablo, que es el que la produce, el que la promueve y se la ofrece a la gente. Hay muchos amigos a los que todas estas cosas le han confundido a través del tiempo. Y nuestra asignación es darle a conocer la verdad. Conocerán la verdad, dijo Cristo. Y la verdad los hará libres. Es nuestro deber comunicar la verdad. Es nuestro deber decirle la verdad. Porque el evangelio es transparente. En la Biblia tú encuentras las virtudes y los defectos de los grandes hombres de Dios, las victorias y los grandes fracasos de los hombres y mujeres de Dios. Porque Dios no pretende trabajar con seres perfectos. Jesús dijo: he venido a buscar lo que se había perdido. No he venido a buscar a los sanos, he venido a buscar a los pecadores. Aleluya, aleluya. He venido a predicarle el año agradable del Señor. Cuando allá en Lucas 4 cita el Salmo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para traer libertad a los presos,
para sacar de la cárcel a los que están encarcelados por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. La iglesia tiene que predicar el año agradable del Señor. La iglesia tiene que decirle a la gente, no hay nada mejor que servirle a Cristo. La iglesia tiene que testificar de la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. La iglesia tiene que invitar a los pecadores al arrepentimiento. Pero tiene que decirle que tienen que arrepentirse de su pecado y tomar la decisión valiente de vivir una vida de obediencia a Dios, cueste lo que cueste. Porque al final de la historia es lo más beneficioso. Una advertencia que no pasa de moda. Estad alerta. Amigo, amiga que me escucha, el evangelio es la verdad que te hará libre de las ataduras del pecado. Fue predicado y modelado por Jesucristo de manera exitosa. Pero en el transcurrir del tiempo, los seres humanos, muchos de los que dicen seguir a Cristo, han claudicado en su fe por las estrategias del diablo. Yo digo que los fracasos de los cristianos son la evidencia más contundente de que el diablo es real y que está trabajando. Cuando usted ve un mal cristiano, cuando usted ve a alguien que comenzó y se desvió, diga, diablo, el Señor te reprenda. Porque esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Mi consejo para todo el amigo o amiga que me escucha es que deje atrás el temor, renuncie al pecado y conviértete a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Yo te garantizo que si le eres fiel a Dios, si nunca te apartas del Señor, si te agarra de la palabra de Dios y la toma como guía y lumbrera de tu vida, llegarás a la meta. Llegarás a la patria celestial. La gloria de Dios se manifestará en tu vida y en la de los tuyos. Y tú serás un candidato seguro, un invitado seguro para las bodas del Cordero, cuando Cristo se case con su novia, la iglesia. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.